Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un nuevo vídeo de AFK Journey sobre la wishlist o la lista de deseos, qué personajes elegir, ¿vale? Y la verdad que esto es de los chicos de analítica. Obviamente hay cosas, como ya sabéis, que a mí siempre me gusta dar mi punto de vista, mis conclusiones sobre cada wishlist, sobre todo apuntando a la nueva temporada. ¿Por qué? Porque esto, sí es verdad que uno de ustedes me lo habéis comentado, que los personajes actualmente, la mayoría de ellos, por no decir muchos, se están valorando con sus habilidades de temporada. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es Zoran, ¿vale? Y diréis, ¿por qué Zoran? Muy sencillo, si nos vamos aquí, Zoran tiene la marca de la agonía, que es su habilidad de temporada, ¿vale? Después de infligir daño a un objetivo, aumenta un 11%, que esto eventualmente cuando subamos su nivel va a acabar en un 18%, que combinado con el pacto de las cadenas, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es que, claro, vamos a tener 17 más otro 18%. Vamos a tener un 35% de daño adicional. Y claro, esto que ocurría, que cuando a Zoran le dieron este bono, lo que consiguió fue desplazar por completo a Kruger, ¿vale? Por ejemplo. Otro de los casos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, fue Ludovic. Ludovic, una de las razones o de los motivos por el que Ludovic es tan bueno es por su habilidad de temporada. Igual, Ludovic, si vemos aquí, tiene el toque alquímico, que el toque alquímico Ludovic lo comparte con Smokey. Pero ¿qué ocurre? Que Smokey no necesita esta habilidad para aportar daño, pero en cambio Ludovic sí. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas las voy a comentar en este vídeo para que lo tengáis en mente, porque, claro, estos personajes, sobre todo las habilidades de temporada, pueden variar. Entonces, claro, a lo mejor vais a ir a por Ludovic o a por X personaje porque os han dicho, es que es buenísimo, pero claro, a lo mejor es buenísimo porque su habilidad de temporada es muy buena, ¿vale? Entonces, ahí a lo mejor cuando pierdan las habilidades de temporada y les añadan otra, a lo mejor se estabiliza más y hay un poco de menos diferencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la tabla, ¿vale? Como podemos ver, tenemos una sola copia, personajes que vamos a necesitar con una sola copia, que va a ser Rowan, Brutus, Hewin y Ludovic. Todos me parecen perfectos. El único personaje que yo añadiría aquí con una sola copia sería Mikola, ¿vale? Mikola me parece muy bueno con una sola copia. Me parece espectacular, ¿vale? E incluso de abajo, como podemos ver del reclutamiento, yo pondría Mikola con una sola copia, o sea, la pondría aquí arriba y la sustituiría tanto o por Alsa o por Shakir si queréis ir a por arena, ¿vale? Si queréis ir más a por arena y queréis un personaje de arena, uno de esos dos lo podríais sustituir por Mikola cuando sacaréis una copia. Ojo, que queréis ir con el doble support para ir muy fuertes en el reino onírico, perfecto, ¿vale? Sin problema, ¿vale? En la parte de los portadores de luz, tanto Bala como Temesia ya antes de la temporada eran muy buenas, ¿vale? Sí es verdad que las habilidades de temporada las mejoraron muchísimo, con lo cual yo las mantendría, o sea, no haría ningún cambio. Lucius, sí es verdad que su habilidad de temporada lo posicionó muy bien, ¿vale? Lo puso muy bien porque prácticamente la habilidad de Lucius es la misma que tiene Scarlita y por eso actualmente Scarlita es tan fuerte porque es como... pongo a Lucius o pongo a Scarlita que encima me hace daño, ¿vale? Tiene la misma habilidad que Lucius y encima me hace daño, con lo cual era un poco extraño, ¿no? Pero bueno, en el caso de, como podemos ver, una vez consigamos tanto a Bala o a Temesia, podemos cambiarlo por Rowan, ¿vale? Previamente sacando una copia de Rowan. Para mí no es necesario que lo pongáis en el banner en ningún momento, porque como podemos ver aquí abajo, los personajes pueden ser comprados en la arena, ¿vale? Pueden ser comprados en la tienda de la arena. Y yo diría que Brutus, o sea, fijaos, de los cuatro, tres se pueden comprar, que sería Rowan, Brutus y Hewin, ¿vale? Los tres personajes se pueden comprar ahí en la tienda. Después, en los torturadores, sí es verdad que yo no tocaría nada. Lo único, tal vez, sería Kruger, ¿vale? Kruger sí es verdad que yo lo tendría un poco en mente, sobre todo porque depende cómo vaya la temporada. Vamos a empezar a ver a lo mejor más Krugers, ¿vale? Va a depender, va a variar un poco. Pero bueno, yo es lo único que cambiaría, sería meter a Kruger. Y sí es verdad que Seth me parece muy bueno, sobre todo para acompañar con Shakir. Y sí es verdad que en el caso de Seth, si no os gusta mucho, por el diseño, por el personaje, lo que sea, el otro personaje que os recomendaría sería Soren, ¿vale? En caso de que no os guste ni Seth ni Soren, ¿vale? Que sería el tigre, ¿no? El guepardo. Yo lo cambiaría por Antandra, ¿vale? Perdón, un puma, que me equivoco. Yo lo cambiaría por Antandra, ¿ok? Después de esto, en los salvajes,
Obviamente, Lily May yo la metería, o sea, de una, en el banner en cuanto aparezca. Y sí es verdad que con Eiron estaría en duda, ¿vale? Depende si queréis entre Eiron y Florabelle, ¿vale? Porque Florabelle me parece un personaje muy bueno, pero claro, Eiron me sigue pareciendo aún un personaje muy, pero que muy bueno. Sobre todo porque podéis acompañarlo con Brion, que lo podéis comprar en la tienda de la arena, y la verdad que me parece muy fuerte, ¿vale? Ese doble combo, ¿ok? Seguido de ello, tenemos los personajes salvajes. Tendríamos los personajes salvajes que tendríamos a Arden y a Ulmo. Esos son los que recomienda. Para mí, es que los personajes salvajes de Tierra, con los 4 personajes que nos están ofreciendo, que sería Arden, Ulmus, Damien y Parisa, entre esos 4 personajes vais servidos, ¿vale? O sea, vais muy pero que muy bien. Sencillamente porque Arden y Parisa, ambos son destructivos totalmente. Ulmus me parece brutal, la cantidad de CC para las etapas AFK, ¿vale? O sea, he visto muchísimas etapas AFK donde Ulmus con Brutus, con algún otro personaje, no dejan moverse al enemigo, ¿vale? O sea, es brutal, ¿vale? Me parece increíble. En el caso de Damian, Damian sí es verdad que si habéis empezado, Damian al principio es muy, pero que muy malo. O sea, en cuanto lo tenéis, es malísimo, es de los peores support que hay. Pero en cuanto lo empezáis a mejorar un poquito y veis que el carro cada vez aguanta más, que empieza a sacar carros repetitivamente, es uno de los mejores supports, ¿vale? O sea, a mí también me dio esa sensación. Yo cuando lo jugué, hay una parte de la historia, creo que es en el Bosque Oscuro, que te obligan a jugar con Damian y yo decía, ¡buah, vaya pedazo de mierda! ¿Sabes? Que es un bicho que te saca un carrito, claro. Pero después, cuando el carrito empieza a curar en área, cuando el carrito te bufa, cuando puedes respawnear el carrito, ¿no? En plan, que el carrito cada vez sale más rápido. Claro, es una locura, ¿sabes? O sea, también empieza a ser una barbaridad. Con lo cual, creo que sí, que también sería un personaje que sacaría más después, ¿no? Para la arena, o sea, aún así me parece bueno, o sea, es muy difícil, o sea, es muy difícil, sobre todo los personajes de Hades salvajes, está muy complicado elegir, ¿vale? Después pasaríamos a los zombies, que tendríamos Zoran, Carolina, tendríamos después a Ludovic y tendríamos a, si mal no recuerdo, a Igor, ¿vale? Pero Igor yo no lo pondría en ninguno de los casos, actualmente está muy fuera del meta, ¿vale? Incluso con la habilidad de temporada no puede, o sea, no le da. Entonces yo pondría o a Zoran, ¿vale? Yo pondría a Zoran seguro 100%, y dependiendo de lo que queráis más, si queréis más a Ludovic, ponedlo, y si queréis más a Carolina, para daño, para combo, para lo que sea, poned a Carolina, ¿vale? Obviamente ya es a vuestra elección. Ambos me parecen muy buenos, pero tened en cuenta que Ludovic lo ponen como secundario, porque actualmente Ludovic es muy bueno gracias a la habilidad de temporada, que es el toque alquímico, ¿vale? Como hemos visto previamente. Después tenemos a los Tier A, tenemos a Sylvina y a Niru, que ambos me parecen buenísimos, pero yo sí es verdad que aquí tal vez cambiaría a Niru, lo cambiaría por Viperian, ¿vale? Porque yo creo que Viperian puede haber ciertas composiciones en las que lo vayáis a usar más que Niru, ¿vale? Porque Niru es un support que no es support, o sea, no aguanta porque encima es melee, o sea, está como en tierra de nadie. Por eso yo recomiendo casi siempre Sylvina Viperian, ¿vale? Yo aquí sería un cambio que haría, que quitaría a Niru y pondría Viperian, y cuando sacarais uno de los dos, ahí sí sacaría a Niru, ¿vale? En el caso de héroes que se pueden comprar en la tienda, ¿quién priorizaría? Yo priorizaría a Rowan, priorizaría a Brutus, priorizaría a Hewin y a Granny, ¿vale? Y ya después de todo eso, pues si queréis podéis sacar a lo mejor a Cecia, podéis sacar a Igor. El Rhino es muy bueno para FK, o sea, me parece espectacular, ¿vale? Después, en las cartas épicas, ¿vale? Mi recomendación es que vayáis a por algún personaje que querráis sacar antes, ¿vale? Os van a pedir 5 personajes, ¿vale? Con lo cual, priorizad personajes que querráis sacar antes. Para mí, yo creo que los mejores que podéis sacar sería Lily May, ¿vale? Smokey, Zoran, yo creo que seguido después Bala y Temesia, ¿vale? Yo creo que estos 5 personajes son los mejores que podéis sacar actualmente, sobre todo en el reclutamiento épico, que es como los podéis sacar más rápido. ¿Que queréis sacar a Iron? ¿Por qué lo cambiaría? Yo lo cambiaría tal vez por Temesia, ¿vale? O incluso por Bala, ¿vale? Yo iría con Lily May, Iron, Temesia, Zoran y Smokey, ¿vale? ¿Por qué Temesia? Porque Temesia al final para el Necrodragón es muy buena, y para muchas compos de AD, ¿vale? De compos de daño físico, Temesia es muy buena porque reduce la armadura, ¿ok? Y ya por último, que esto es una duda que mucha gente tiene y que hay mucha revuelo con ello, aquí ellos ponen que primero hay que sacar a Reinier en Mítico Plus,
después a Faraesto en Supremo Plus, después a Carlita y después a Talene, ¿vale? Y voy a poner aquí un inciso, que es que ellos piensan que Talene a la larga será mejor que Faraesto, ¿no? Se podrá sacar antes que Faraesto, ¿no? En algún momento. Pero para mí no. O sea, para mí yo creo que el único cambio que yo haría, bueno, los cambios que yo haría sería que sacaréis a Reinier y Faraesto, o sea, sacaréis estos dos personajes, y una vez los saquéis, obviamente el orden yo creo que puede dar un poco igual. O sea, si os mola más Faraesto, id a por Faraesto y después sacáis a Reinier. Y si os mola más Reinier, id a por Reinier y después a Faraesto, ¿vale? O sea, lo que queréis. Para mí, yo casi siempre lo que suelo recomendar es que primero vayáis a por Faraesto y después vayáis a por Reinier, ¿vale? Porque actualmente se está viendo que Faraesto, como tanque principal, como damage dealer, va muy bien, ¿vale? Va súper bien. Entonces, esa es mi opinión. Y después, de seguido, ¿no? Después de estos dos, que sale tanto Scarlita como Talene, yo creo que ahí yo dejaría vuestra elección, ¿vale? Si os mola mucho Berial, id a por Berial. Que os gusta mucho Dionel, id a por Dionel. Que os gusta mucho Talene, id a por Talene. Pero para mí, mínimo, sacad a Reinier y Faraesto. Como mínimo, ¿vale? Una vez tengáis esos dos personajes, el tercer personaje, pillad del Cosmole, ¿vale? Pillad el que más os guste. Yo, por ejemplo, saqué a Berial porque es un personaje que me parece muy divertido, me parece muy chulo y al final lo he sacado. Y ya está, ¿sabes? Y a lo mejor no es el mejor en arena o no es el pero me gusta. Y ya está. ¿Sabes? Hay gente que ha sacado Talene, pues ya está, pues sacad Talene. Pero ojo, no los saquéis de primera, sacadlos ya de tercer personaje cuando ya tengáis ese core de Reinier con Faraesto, que son muy buenos para el reino onírico, que es donde más recompensas vais a coger, vais a pillar. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y ya por último, aquí más o menos que hacen un resumen de personajes que son muy buenos con el Paragon, ¿vale? Que sería Lily May, Smokey, Hewin, Eiron, ¿vale? Porque ya vimos en otros vídeos que Eiron aumentaba muchísimo la energía por golpe, Shakir, Zoran, o sea, como podéis ver, casi todos son personajes de PvP. Sí es verdad que el único que yo quitaría de aquí sería Temesia, ¿vale? Yo el único personaje que quitaría de aquí sería Temesia. Y... a ver, un momentito. Ahí, que ya debería salir. Ahí está, el resto de personajes. Y otros personajes para otros modos, por así decirlo, sería Marily. Marily es de las pocas que vale la pena sacarla en Paragon. Lo que pasa es que ahora con la salida de Lily May creo que no va a valer tanto la pena. Pero bueno, como actualmente no hay personajes de tier A buenos en el juego de portadores de luz, sí es verdad que no hay mucho donde elegir. Ojo, podéis ir a por el resto de personajes. En vez de ir a por Paragon, podéis seguir sacando personajes en Supremo Plus. Podéis ir a por Mirael, a por Valen, a por todos estos personajes, porque a lo mejor os gustan y ya está, ¿vale? Aquí obviamente estamos hablando siempre de lo más óptimo, ¿vale? De lo más específico, pero bueno. Después tenemos Bala, que me parece increíble sacarla en Paragon, sobre todo porque, recordad lo siguiente, Bala roba energía a los enemigos y se la da a ella misma. Entonces, Paragon, recordemos que el Paragon lo que hace es que roba energía por golpe y encima tú ganas más energía por golpe. Entonces, claro, lo que hace es que Bala te deniegue aún más y encima lo que hace es que ella se buffe más, con lo cual me parece brutal. Alsa igual, porque Alsa al final, recordemos que al ganar mucha energía lo que puede hacer es spamear muchísimo los ultimates y prácticamente hacerle una cadena de CC al enemigo. Sylvina igual me parece un personaje que combinado con Bala puede hacer destrozos, ¿vale? Damian, para que empiece a sacar más carritos, me parece correcto. Y como hemos dicho antes, Marily yo creo que es de las pocas que va a valer la pena. Sencillamente porque actualmente la facción de portadores de luz está muy vacía, ¿vale? Obviamente, esto hay que agradecérselo a los chicos de analítica, ¿vale? Aquí lo tenemos, wishlist. Tenéis aquí dentro un formulario, o sea, que es donde aparecen todos los personajes más detallados, más en específico, por si queréis ya verlo. Seguramente lo deje en el link, como siempre hago todas estas cosas que saco de cualquier otro sitio, para que lo tengáis más en acceso. El único problema es que está en inglés, como lo podéis haber visto. Pero claro, si tenéis algún problema, como siempre, en el Discord abajo, pues resolvemos cualquier duda o cualquier cosa, ya sea yo o cualquiera de la comunidad, no os preocupéis por ello. Y si tenéis cualquier problema, pues ahí podéis también ponerlo. Como siempre digo, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros, activad la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os pongo siempre. Y un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.